Saludos, amigo, escucha desde República Dominicana. En esta nueva ocasión voy a continuar con la deidad, parte 3. La deidad es un solo Dios, una divinidad o una trinidad. En la segunda parte estuve visualizando Hebreos capítulo 5, versos 7 al 9. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Eso lo traté en la segunda parte. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, 6. También estuve indagando, desglosando esos puntos. Otro punto que traté en la segunda parte fue: porque tú siendo hombre te haces Dios. Juan capítulo 10, 33. También estuve desglosando lo que es bautizándolo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el bautismo en el nombre de Jesús, como se encuentra en Hechos 2:38, entre otros que se encuentran en Hechos capítulo 10, 48 y 19, capítulo 19, 4 y 5, entre otros textos en las epístolas de Pablo, como Gálatas 3:27, porque todo lo que habéis sido bautizado en Cristo, de Cristo está revestido. Entre otros textos con relación a lo mismo. Pero tienen que escuchar la primera parte, que ya traté de lo que es el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, que es Dios mismo. Dios mismo, el único que hay, fue el que vino y se convirtió en ser humano y habitó entre nosotros. Ya desde la primera parte vengo mostrando una definición de lo que es la deidad, que es un solo Dios. Un solo Dios, un solo Elohim, como lo muestran las Escrituras. Eso es solo Elohim. Fue, como dice Juan, el verbo en el principio. Y Elohim es el verbo. Entonces cuando Juan mismo se nos dice que ese verbo y aquel verbo fue
que se volvió humano, tomó carne o se manifestó en carne, como está escrito en Timoteo. Primera de Timoteo 3:16. Ese solo Elohim fue. Ahora, el Espíritu de Dios, el Espíritu es de Dios. No es un tercer miembro de una Trinidad o una fuerza activa de Dios. Es el Espíritu de Dios que yo, dentro de lo que es estos temas de la deidad, yo defino como la presencia divina, o reconsideré como la presencia divina de Dios, personal, omnipresente de Dios. En esta tercera parte voy a continuar con ciertos textos que dicen así, que dice así, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. En la segunda parte yo traté Mateo 28:19, que es un texto parecido a este, que son los dos textos caballitos de batalla, o sea, los únicos dos testigos que tienen los trinitarios para elaborar su doctrina trinitaria, que tres son uno, el triteísmo. Pero ambos textos, uno es cambiado, que a mí no me molesta, porque realmente el texto, no, ese texto no me molesta que diga así, o no nos molesta a nosotros los del Ministerio de la Verdad Eterna. Este texto podría ser más incómodo, pero en realidad es una interpolación. Según como está escrito, esto está registrado en la epístola de Juan. Voy a entrar en detalle con la tercera parte de la deidad, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. El texto en realidad es espurio, o es una interpolación conocida como la coma joánica, y es una contradicción evidente entre el mismo escritor en el Evangelio. Explicó, el mismo escritor de ese texto explicó que el verbo es el logo o la palabra. En el principio era Dios mismo, dijo él. Y Dios era el verbo, y el verbo era Dios mismo. Entonces el texto dice en la epístola, supuestamente, tres son los que dan testimonios. La palabra testimonio es martureo, G 31:40.
de 31:44, ser testigo y es testificar, literalmente o figurativamente. En la Biblia Casiodoro de Reina 1569 está traducido así: porque tres son los que dan testimonio del cielo. Podemos traducir: porque tres son los testigos del cielo. Tres son los que testifican del cielo. Podemos traducirlo así. Entonces los testigos del cielo son tres. No dice tres son las personas. El Padre, el Verbo, el Padre y el Verbo son la misma persona. Y su espíritu también. Entonces, según el texto, esos tres testigos son uno. Entonces, la palabra martureo, la que se encuentra allí en el texto, del griego 3140. Entonces, martureo, G3140, es de 3144. Ser testigo, testificar. Ser testigo y es testificar literal o figurativamente. El texto no dice, el texto dice tres, porque tres son los que, según la luz que nos arroja el diccionario Strong de la palabra de griego y hebreo al español, que es ser testigo y es testificar. Porque tres son los que son testigos. Porque tres son los que son testigos. O tres son los que testifican figurativamente del cielo. El Padre, el Verbo. Entonces, Juan, el mismo escritor, en el Evangelio, en el primer comienzo del Evangelio, te deja por sentado de que Dios mismo, en ese principio que él está diciendo, dice: en el principio era el Verbo. En ese principio Dios era el Verbo. Dios mismo es el Verbo. No es que es un Dios aparte más, un Dios más aparte, sino el Padre es el mismo Verbo. Entonces ese mismo Verbo, que era Dios mismo, el que viene y toma carne, se hace humano. Entonces no son tres personas. No son tres personas. Porque si el Padre es el Verbo y el Espíritu de Dios, el Espíritu es de Dios, entonces no son tres. Es uno solo. Entonces lo que voy a leer ahora lo saqué de la Wikipedia. La Wikipedia nos da la siguiente información sobre la coma joánica. La coma joánica en latín es coma joanneus, también conocida como coma juanina.
paréntesis joánico, clausula joánica o apócrifo joánico. Es la identificación dada a la cláusula añadida en algunas versiones bíblicas en los versículos de la primera epístola de Juan, textos 7 y 8, que podrían haberla incorporado como una glosa desde el siglo IV o el cuarto siglo, para luego ser agregada al texto de la epístola en la Vulgata latina cerca del año 800. El texto original, según la Biblia de Jerusalén, dice: pues tres son los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, y los tres convienen en lo mismo. Originalmente es así. Los mismos versículos con el texto conocido como la coma joánica son citados así en la Biblia Reina Valera, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son unos. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. No existe un consenso general sobre la coma joanina. Sin embargo, un pequeño sector defiende su uso tradicional, porque desde su punto de vista la coma joánica sirve como apoyo para el dogma de la Trinidad, de la Santísima Trinidad. Lo que dije antes, solamente ese es el punto central. La coma joánica o juanina es para apoyar solamente eso, un dogma. La cláusula joánica figura en la mayoría de las traducciones bíblicas publicadas desde 1522 hasta la última parte del siglo XIX. Debido al uso generalizado de la tercera edición del Textus Receptus, que fue elaborado por Erasmo de Rotterdam. O sea, ese texto o coma joánica solamente figura desde 1522 hasta la última parte del siglo XIX. O sea que tuvo un origen la coma esta joánica. Tuvo un origen. Así como el dogma de la Santísima Trinidad. Entonces, debido al uso generalizado de la tercera edición del Textus Receptus, que fue elaborado por Erasmo de Rotterdam y fue utilizado como la única fuente para la traducción en ese periodo, la coma joánica no apareció en las dos primeras versiones del Textus Receptus de 1516 y 1519. Este texto podría haberse añadido como una glosa ya en el siglo IV y fue agregada al texto de la epístola
en la Vulgata latina cerca del año 800. La coma joánica no era conocida durante la primera controversia sobre el dogma de la Trinidad, que se dieron en los siglos 3 y 4. La gran controversia, la controversia sobre ese dogma. En el siglo 3 y 4. De haber conocido la frase, aquellos tempranos defensores del dogma de la Trinidad, tales como Tertuliano, Orígenes y Atanasio, ciertamente la habrían empleado. No obstante, la cita está ausente de todas sus argumentaciones. Asimismo, esta frase está ausente en los manuscritos de todas las versiones bíblicas antiguas: siria, copta, armenia, etíope, árabe y eslavónica. La coma joánica tampoco se encuentra en los escritos de uno de los más notables y prolíficos escritores trinitarios, San Agustín. El Codex Fuldensis, una copia de la Vulgata aproximadamente del año 546, contiene un prólogo a los evangelios canónicos que parece hacer referencia a la coma joánica, pero la versión de Primera de Juan omite la cláusula joánica, lo que ha llevado a muchos a creer que dicho prólogo es falso. En el siglo VIII, la añadidura aparece en latín en las copias de la Vulgata. La primera mención de la coma joánica en griego se encuentra en la versión latina de las actas del siglo IV, Concilio de Letrán. En 1215, solo a partir del siglo XVI, la coma joánica aparece en manuscritos bíblicos en griegos. Los versículos 7 y 8 constituyen, sin duda alguna, una glosa marginal que algún escriba poco escrupuloso intercaló en el texto, al parecer, al pensar que era buena oportunidad para fundamentar el dogma trinitario. Dicha frase faltan en todos los manuscritos griegos de la antigüedad y aún en las primeras versiones latinas, pero fue introducido en la Vulgata y pasó al Textus Receptus, o textos recibidos. La interpolación rompe totalmente el hilo de la argumentación de Juan. Comentario bíblico de Matthews Henry, traducido y adaptado al castellano por Francisco La Cueva. Editorial Cliet, página 1897. La posición sobre Primera de Juan 5, 7 y 8 del Nuevo Testamento griego de Nestle Ahlans y de las Sociedades Bíblicas Unidas VS4 se basan en tres
variantes. Las Sociedades Bíblicas Unidas reflejan su preferencia por la primera variante A, significando que es casi cierto que refleja el texto original. La segunda variante es una versión griega más larga, encontrada en solo 4 manuscritos, pero también en los márgenes de otros 3 y en algunas lecturas minoritarias de leccionarios. Todos los demás centenares de manuscritos griegos que contienen Primera de Juan, el 5:7, apoyan a la primera variante. La tercera variante solo se encuentra en latín, en una clase de manuscritos de la Vulgata y en 3 trabajos patrísticos. Las otras 2 variantes de la Vulgata omiten la coma joánica o juanina, así como también más de una docena de los llamados padres de la Iglesia que citan aquellos versos. La variante latina es considerada una glosa trinitaria explicativa, proveniente de la segunda variante griega, sin la coma joánica. La traducción del griego, testigo, el espíritu, el agua y la sangre, evidenciada en códice sinático, códices alejandrino, códice vaticano, en otros códices unciales 048, 049, 056, 0142. En los textos con minúscula 33, 81, 88, 104 y otros minúsculos como el texto mayoritario bizantino. En el siglo XVI, la figura central en la historia de la coma joánica fue el humanista Erasmo de Rotterdam, 1416 a 1536. Aunque este texto ya había sido cuestionado anteriormente por el humanista italiano Lorenzo Valla, Erasmo estuvo trabajando durante años en el proyecto de compilar los textos griegos y latinos del Nuevo Testamento. En 1512 comenzó su trabajo para la compilación del Nuevo Testamento en latín. Recogió todos los manuscritos de la Vulgata que pudo encontrar para crear una edición crítica. En 1516 fue publicada una segunda edición que contenía la compilación del Nuevo Testamento en latín y en griego. Esta segunda edición terminó por convertirse en una importante fuente para la traducción de la Biblia al alemán, efectuada por Martín Lutero. López de Zúñiga reprochó a Erasmo que en su texto faltaba una parte de Primera de Juan 5, 7 y 8, ahora conocida como coma juanina, y Erasmo respondió que no la había encontrado en ningún manuscrito griego. Erasmus prometió insertarla en ediciones posteriores con la condición de que se
con la condición de que se encontrase un solo manuscrito griego con esa frase. La tercera edición de 1522 incluyó la coma juánica, ya que fue encontrada en un manuscrito elaborado tardíamente. De comienzos del siglo XVI a finales del siglo XV o finales del siglo XV, la minúscula Gregory 61, Codex Britannicus o Modern Montfortianus, aunque Erasmo expresó su duda sobre su autenticidad en sus anotaciones. Esta tercera edición se convirtió en la principal fuente de traducción de la versión Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, con lo que la coma joánica fue fijada en aquella célebre versión bíblica en idioma español. De igual forma, esa tercera edición sirvió de base para la traducción a los más importantes idiomas de Europa. Y por eso la versión bíblica elaborada durante los siglos XVI al siglo XIX llegaron a incluir la coma joánica. Realmente los testigos son el espíritu, el agua y la sangre, y los tres se reducen a uno solo. Primera epístola de Juan, capítulo 5, versos 6 y 7 en la Biblia Nácar Colunga. Dice así: Él es el que vino por el agua y por la sangre, Jesucristo, no en agua solo, sino en el agua y la sangre. Y es el Espíritu el que lo certifica, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que testifican, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres se reducen a uno solo. Entonces, con estas explicaciones dadas en estos temas, parte 1, parte 2 y ahora esta parte 3, cuando vengan textos que aparentan ser trinos, como segundo a los Corintios capítulo 13, 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. El texto gramaticalmente visual se ven que son tres, como dicen los trinos. La gracia del Señor Jesucristo, ahí tenemos uno, dicen ellos. El amor de Dios, ahí tenemos dos. Tenemos a Jesucristo y a Dios. Ahí tenemos dos, dicen. Y la comunión del Espíritu Santo, ahí están los tres, dicen los trinos. Su gramática está fallando porque según ellos el segundo miembro de la Trinidad es Jesús, y aquí está de primero. Eso de la Trinidad es una disparatada. El Espíritu es de Dios, de eso estamos claros, porque dice el Espíritu de Dios. El verbo que se hizo carne fue Dios mismo. Dios mismo. Esa carne es la que se llama Jesucristo, o Yeshua o Yahshua. El Espíritu de Dios vino a María y dejó a María embarazada de ese santo ser que se llamaría Jesús, el Mesías.
Entonces, ¿de qué tres estamos hablando? Así cualquiera es convencido a creer en una Trinidad. Pero si ellos no entienden el primer texto de Juan, del Evangelio de Juan, o sea, el primer capítulo y el primer texto del Evangelio de Juan, menos van a entender el resto, menos van a entender la epístola esta, cuando aparezcan textos así. Entonces van a ser confundidos, porque no saben nada, no entienden nada. En la Biblia muestra una cantidad de textos que nombran al Padre y al Hijo como una divinidad, y poquitos textos que muestran una aparente eternidad, como ese texto que leí, y el anterior de Mateo 28:19 y primera de Juan 5:7, que es una interpolación. En los años 2010, en el Ministerio de la Verdad Eterna, vimos esa gran cantidad de versos y nos pareció interesante y dijimos, son dos dioses, el Padre y el Hijo. Y el Espíritu Santo es el mismo Cristo, pero siempre enfocado que Dios era el Hijo del Dios era que Dios, pero siempre enfocado que Dios del Antiguo Testamento era el Hijo en el Nuevo, que se mostraba como el Hijo. Y fue el que tomó la carne humana, vino en forma humana. Y luego dio a conocer al Padre en esa forma humana. En esa época decíamos ni uno ni tres, son dos, Dios Padre y Dios Hijo. Ayudado también por Ellen White en sus escritos, también al sostener la idea binista. Ellen White también presentaba una cantidad de párrafos donde enseña a un padre y un hijo. Y sobre el Espíritu Santo mostraba en algunos párrafos que era el representante de Cristo, o sea, Cristo mismo despojado de su personalidad humana, independiente de ella. Pero también Ellen White muestra muchos párrafos que dice que son tres, el trío celestial, las tres divinas personas. O sea, un revoltijo absoluto teológico. Muy bien. Voy a hablar sobre la tentación de un supuesto diablo a Jesús. La idea de hablar de este tema acá tiene que ver con la deidad. Tiene que mirar, escuchar el tema la serpiente antigua, diablo y Satanás, el ángel caído. Tienes que escuchar ese tema para comprender más este punto. Dice el texto, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahí tenemos Jesús, el Espíritu. 2, según los trinitarios.
para ser tentado por el diablo. Mateo 4, del verso 1 al 11. De acuerdo a las explicaciones anteriores, en la parte 1, 2 y 3, esto que voy a decir es una hilación de lo que dije ya en esos temas. Jesús es la parte humana de Dios. Jesús, luego de ser bautizado, desciende el Espíritu de Dios como paloma, como una señal para Juan. Ya eso lo traté antes. En ese evento ocurrido es que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, después que Él es bautizado, que desciende el Espíritu de Dios como paloma, entonces de ahí es que es llevado por el Espíritu, ese que vino como paloma hacia Él, y lo lleva al desierto. La prueba es no usar el poder divino para convertir cualquier cosa en comida ante el hambre de 40 días y noches. El tentador es el supuesto diablo. Pero voy a tratar lo que es ser diablo más adelante. Entonces, el supuesto diablo que la gente cree que existe, el ángel caído, le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En esa situación ahí, que podría ser algo más como una en forma de éxtasis, como el apóstol Juan, que no fuera algo real. Entonces, en esa situación, él no puede usar el poder, no lo puede usar. Pero vemos más adelante que él sí usa el poder y multiplica peces y panes para alimentar una cantidad. Entonces es evidente que ahí él no podía usar su poder divino durante su inicio de ministerio, porque ahí fue que inició su ministerio. Ese evento más bien es como una parábola profética. Esa expresión fue llevado por el Espíritu. Las encontramos en profecías visionarias. Por ejemplo, Ezequiel 43:5. Y me alzó el Espíritu y me llevó al atrio anterior, y he aquí la gloria de Jehová llenó la casa. Y me alzó el Espíritu y me llevó al atrio anterior. Ezequiel 11:24. Luego me levantó el Espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos y los cautivos, de los caldeos a los cautivos, y se fue de mí la visión que había visto. Entonces la misma expresión fue llevado por el Espíritu al desierto. También la encontramos en Apocalipsis 17, donde Juan es llevado en el Espíritu al desierto y ve una mujer prostituta vestida de púrpura y escarlata sentada en una bestia roja. Entonces luego más adelante esa mujer resulta ser una gran ciudad, y la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos resulta siendo 7 reyes que son cabezas, y los
10 cuernos resultan ser 10 reyes que no han recibido reino, es decir, que no son cabezas, como los 7. Entonces, estamos hablando de algo que no fue real. Lo sucedido con eso de que fue llevado por el espíritu al desierto fue como lo mismo que Ezequiel, lo mismo que Juan. Lo vemos claramente en Apocalipsis 17, 3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Es como que fue llevado, trasladado a ese desierto. Apocalipsis 21, 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Lo que Juan está viendo es real, no. Él dice, y me mostró. En el texto 8 del capítulo en cuestión, encontramos algo similar. Dice así, otra vez le llevó el diablo en un monte alto y le mostró. O sea, lo vemos claro. La similitud existe. El texto 8 del tema en cuestión, del capítulo en cuestión, que es Mateo 4, dice, otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Ya con esto es para deducir que no es un evento real. Vemos una similitud con Apocalipsis, Ezequiel y demás. Entonces el propósito de ser llevado al desierto es para ser tentado por el diablo. La palabra tentado del griego, o sea, se ve como está escrito, dice, una tentación. Pero la palabra tentado del griego es peirazo. 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 Con acento en la peirazo. Peirazo. G3985 de G3984, probar. Objetivamente y esfuerzo, escudriñar, incitar, disciplinar, examinar, intentar, tentador, tentar. Peirazo también es la misma palabra del texto 3 que dice, y vino el tentador. Aquí donde dice tentador es la palabra peirazo. La misma peirazo, la misma palabra peirazo está en Apocalipsis 2:10 que dice, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Aquí donde dice probado es peirazo. Entonces, ¿para qué fue llevado ahí? Para ser probado o disciplinado, podríamos decir. La idea de ese tentador era incitar a Jesús a usar su poder para convertir piedras en pan y saciar el hambre de 40 días. ¿Cuál sería el motivo de la prueba? Una prueba más bien figurativa, irreal.
o metafóricamente, que se podría proyectar a lo que pasaría más adelante con lo que son sus enemigos o adversarios, que eran los judíos en esa época. Yo encuentro que ese motivo de la prueba fue los 40 años de sed y hambre que él mismo hizo pasar al pueblo de Israel en el desierto. Entonces los elementos encontrados en el capítulo ese de Mateo 4 son muy relacionados, como por ejemplo el desierto, 40 días de hambre. ¿Quién es el diablo o tentador? ¿Es un personaje real? No, no es real. El apóstol Pablo escribió, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces eso fue explicado antes. Dice que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. La lógica es que el tentador sea el mismo que lo está llevando de una forma psicológica, o de la misma forma que fue llevado Juan. La palabra diablo en el griego es diabolos, significa diabolos G1228, calumniador, específicamente Satanás. Entonces esa palabra viene de la hebrea H7854, Satán. Satán, oponente, opositor, adversario, enemigo, Satán. Satán se puede traducir por oponente, opositor, adversario, enemigo, que viene siendo en español Satanás. Satán, en español Satanás. Pero como en Mateo se encuentra la palabra del griego, diabolos, calumniador, entonces el diablo o Satanás no es un personaje real, es un concepto aplicable a diferentes situaciones. El nombre o título Satanás es Satán, y del griego es diabolos, ya lo expliqué. Juan lo nombra los dos en conjunto en Apocalipsis. En el texto 9 de Apocalipsis 2, la palabra Satanás viene de Satán, de la transliteración del hebreo, y significa acusar, adversario, calumniar, contrario, oponente. Ahora, ¿quién fue el oponente o su adversario en la tentación o la prueba? Su propio espíritu, podemos decir. Porque este título, Satán o diabolos, no es un nombre personal de alguien en específico.
no es. Es como el título de Elohim, que se le puede aplicar a dioses falsos, a deidad falsa, al verdadero, a hombres. Eso lo expliqué en la parte 1. Como por ejemplo ahí cuando le entregaron los hijos de Israel a Aarón los arcillos de oro y esas cosas para que hicieran el becerro de oro. Cuando él lo termina y dice, aquí, ahí, esos son tus dioses, pero él hizo un solo becerro. Entonces, Dios es la palabra Elohim. Entonces, se le aplica al becerro de oro, se le aplica a cualquier cosa que tenga que ver con esa adoración. Satán y diablos es lo mismo. Es un título parecido que se le puede aplicar a una persona que calumnia. Por ejemplo, hay textos en la epístola de Pablo que dicen que las mujeres no deben ser calumniadoras. La palabra que encontramos es esta misma, diabolos, G12:28. Esa mujer calumniadora es un diabolos, porque calumnias. Cuando el ángel de Yahweh salió al encuentro de Balaam con la asna, se le puso en el camino por adversario. Ahí encontramos la palabra Satán, porque se le puso de adversario, se le puso de enemigo. Entonces se le puede aplicar a cualquiera esa palabra. Otros ejemplos de Satán, de la H7854 en el primer libro de Reyes 11:14. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Adad edomita de sangre real, el cual estaba en Edom. La palabra que es traducida ahí como adversario en el hebreo es Satán. Entonces, ¿quién suscita un Satán a Salomón? Jehová. Y ese Satán no es la serpiente antigua, no es un ángel caído. Absolutamente que no. Cualquiera puede ser un Satán o diabolos. No es un nombre propio de alguien en especial que se llame Lucifer con anterioridad y que después se convierte en el diablo. No, señor. Es también como el título de Señor, Adonai o Curios. Se le puede aplicar a cualquier persona. O sea, cualquier persona te dice, Señor, por favor, dígame la hora, dígame esto, dígame aquello. A cualquiera usted le dice Señor. Lo mismo pasa con ese título. Entonces, en la Biblia Yuneman traducen el texto del primer libro de Reyes 11:14 directamente con la palabra original del hebreo. Directamente tradujeron Satán en la parte que corresponde. Pero los textos 23 y 24 lo agregaron junto con el 14, porque habla de lo mismo, de la misma situación. Primero de Reyes 11:14, Yunema, la Biblia Yunema. Y suscitó el Señor un Satán a Salomón, a Adad el Idumeo, el 23, y a Razón, hijo de Eliadad, al que huyera de Adarecer, rey de Soba, su señor.
Y juntáronse con él varones, y era príncipe de sedición cuando David lo percutió. Y apresuróse a apoderarse de Damasco. Y fuera Satán, podemos decir Satanás directamente, para Israel todos los días. Y Adad el Idumeo, de la simiente del reino de Idumea. Si suscitó un señor a Salomón, que es Adad el Idumeo, si traducimos Satán al español es Satanás. El texto correctamente al español dice, y suscitó el Señor un Satanás a Salomón, Adad el Idumeo. Y también los otros que dijo, Razón, hijo de Eliadad, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ya lo dije de la lanza de Balaam. Y Números capítulos 22, y la ira de Dios se encendió. ¿Contra quién? Contra Balaam. Porque él iba y el ángel de Yahweh se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Dice el texto, el ángel de Yahweh se puso en el camino por adversario. La palabra adversario es Satán. ¿Quién es el Satán ahí? O el Satanás. El ángel de Yahweh. Es el Satán o diablo en ese caso. Entonces vemos claro de que eso se le puede aplicar a cualquiera. Hasta el espíritu mismo de Yahweh, el ángel o el mismo Yahweh. La palabra enemigo en Isaías 63:10, que es traducida enemigo, es adversario. Y el adversario es Satán. Un Satán puede ser cualquiera, hasta el espíritu del mismo Yahweh. Dice Isaías 63:10 y 14. Mas ellos fueron rebeldes, hicieron enojar su santo espíritu, por lo cual se les volvió enemigo. Enemigo es adversario. ¿Y a dónde encontramos la palabra adversario? En Satán. Y él mismo peleó contra ellos. El 14 dice, el espíritu de Jehová lo pastoreó como una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Entonces, de acuerdo a lo que nos arroja los textos, el diccionario Strong, eso de ese título, Diablo y Satanás, puede ser también la representación de maldad practicada por seres humanos en particular. En la Biblia está escrito que Dios crea tanto el bien y el mal, o la maldad. Pero ¿dónde se refleja la maldad? En los seres humanos en particular. Por ejemplo, una persona calumniadora, como ya dije, es un Satán o diabolos. Y un texto que me olvidó nombrar, que yo leí, que explico en el tema del diablo y Satanás, es cuando dice no, en Juan 6:70, cuando dice, no he escogido yo vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. O sea, es Satán, es diabolos. Entonces, ¿qué dice la palabra diabolos? G12:28, calumniador. Y
esa palabra diabolos viene de la H7854 y H7853, que es oponente, opositor, enemigo, adversario. Entonces Jesús se refería a Judas, que iba a ser su adversario, que era su enemigo porque era el que lo iba a entregar. Entonces, este caso se podría aplicar en la similitud que se encuentra en Apocalipsis 12. Porque si nos ponemos a analizar en todo el Evangelio, ¿quiénes fueron los enemigos de Jesús? Fueron los líderes judíos. Los líderes judíos. Los líderes judíos son el anticristo. Los que niegan a Jesús como Mesías. Lo está escrito en Primera de Juan. Es 2:22. Entonces en Apocalipsis encontramos el dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos. Luego en el texto 9, o sea, vuelvo a repetir de nuevo. En los textos 3 y 4 de Apocalipsis 12 está definido que el dragón rojo o dragón escarlata tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces en el mismo capítulo, en el texto 9, hablando del mismo dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Tiene el diablo como persona real 7 cabezas y 10 cuernos? Absolutamente que no. Las cabezas y los cuernos son lo mismo de la bestia en Apocalipsis 13. Y en el capítulo 17, verso 9 al 12, explica que las cabezas y los cuernos son reyes que dominan en la tierra. Y los reyes son seres humanos, no demonios ni agentes invisibles. Entonces podría darse el caso de que ese diablo sea ese mismo conjunto de la oposición a lo que es la espiritualidad mostrada por Yeshua, el Mesías, es decir, los anticristos. Isaías 45:6-7, Biblia de Casidoro, Reina Valera de Reina 1569. Para que sepas del nacimiento del sol, desde donde se pone que no hay más que yo soy el Señor y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, para que hago la paz y creo el mar. Yo, el Señor, que hago todo esto. El Señor forma la luz, crea las tinieblas,
hago la paz y creo el mar. Entonces, teniendo por sentado de lo que es el concepto de diablo y Satanás, que no es un agente invisible, que literalmente se presta para hacer toda la maldad o para dicha tentación o prueba a Jesús en el desierto, que tampoco es literal, si no es llevado en una forma como la que fue llevada a Juan y Ezequiel, o una forma psicológica del mismo, y él sometido por su mismo espíritu de él, el que lo está llevando a ese desierto irreal, como también fue llevado Juan, que ve a la mujer sentada sobre la bestia y eso. Luego esos símbolos, como la mujer y la bestia, resulta ser una ciudad. Y bueno, ya expliqué lo demás de la bestia. Entonces, uno de los motivos desde que empieza su ministerio es el comienzo de la humillación, castigo y prueba. Es decir, vuelvo a repetir, uno de los motivos desde que comienza su ministerio es el comienzo de la humillación en condición de hombre. Porque si leí en Filipenses, creo que en Filipenses que está eso escrito, que Pablo escribió que él, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Desde que comienza su ministerio hasta la muerte y muerte de cruz, fue una humillación por sí mismo creada o hecha. Entonces, dicho motivo, el estar en esa humillación en condición de hombre, dicho motivo es relacionado con el desierto donde el pueblo es sometido por él mismo a castigo y prueba. Entonces, ese castigo y prueba al pueblo, de alguna forma, él se somete. Es como que es trasladado a ese desierto de una forma como lo fue llevado Juan y demás. Algo irreal que podría aplicarse en todo el lazo de tiempo de su ministerio, de sus 3 años y medio de ministerio, lo que conocemos como la pasión, o lo que la vía crucis, o como dice ahí en Filipenses, humillado hasta la muerte y muerte de cruz, humillado a sí mismo. Entonces él es sometido, entonces ese castigo y prueba al pueblo, de alguna forma él se somete. Es como es trasladado a ese desierto. Y como dice en el capítulo de Deuteronomio 8:2, te acordarás todo el camino, te acordarás. La relación es demasiado evidente. Cuando leemos Deuteronomio capítulo 8, 2 y 3, y justamente en el texto 3 de Deuteronomio 8 aparece la palabra citada por Jesús en Mateo 2, en el texto 2 de Mateo 4. Ante la prueba
por su adversario o el tentador. La palabra la palabra citada del capítulo dice: no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Yahweh vivirá el hombre. Eso lo encontramos en Deuteronomio 8 y Mateo 4. Deuteronomio capítulo 8, 2 y 5. Te acordarás todo el camino por donde te ha traído Yahweh, tu Dios, estos 40 días. Eso lo encontramos también allá, en la dicha tentación. En el desierto, ahí también está desierto, 40 años, 40 días desierto, para afligirte, para aprobarte. Ahí encontramos los elementos. Entonces vemos aquí los elementos mencionados en la tentación o prueba. ...40 años, desierto, aflicción, prueba. Te acordarás todo el camino por donde te ha traído Yahweh, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre. Ahí está. Aflicción, hambre. Y te sustentó con maná. Podemos también decir pan. Ese elemento también está allá. ¿A que estas piedras se conviertan en pan o maná? Dice, sigue diciendo, te sustentó con maná o pan, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Yahweh tu Dios te castiga. Texto 5 en la Biblia, una traducción viviente. Ten por cierto que así como un padre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien. Entonces, Yahweh, estando humillado en la condición de hombre, es decir, en la posición de hijo, Yahweh como el Padre, Yahweh Padre, en la condición de hijo, humillado a sí mismo hasta la muerte de cruz, se somete él a toda esa situación. Aquí están los elementos clave que están en Mateo 4, 1 al 4. 40 años en el desierto, aflicción, prueba, hambre, disciplina, el maná, que es lo mismo que pan. Y el mayor elemento clave es la palabra citada por Jesús en el texto 5. Así como Dios disciplinó al pueblo, así mismo se disciplinó él. La palabra usada en Mateo 4 es la palabra tentado, que es peirazo, que también significa disciplinar. Mateo capítulos 4, 1 y 3, Biblia, una traducción viviente.
Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. Ahí están los elementos. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, ahí está, Hijo de Dios, pero era Yahweh mismo en esa forma de Hijo de Dios. Di a estas piedras que se conviertan en pan o maná. Pero Jesús le dijo: no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Encontramos ya en Deuteronomio 8. Claramente la disciplina en la que Dios se somete fue como el Hijo de Dios, sin usar su poder divino. Su adversario disciplinador, su mismo espíritu, o podemos aplicarlo con relación a sus enemigos, el anticristo, los anticristos. La próxima prueba también tiene relación con el desierto, donde el pueblo tentó a Dios, y Dios usó su poder para enviarle serpientes venenosas. Primero, la prueba es por comida. La segunda prueba es la paciencia. A ver si perdía la paciencia y usaba su poder, cuya paciencia Dios no tenía a la menor murmuración del pueblo. O sea, él necesitaba esa disciplina antes de lanzarse en su ministerio. Necesitaba una disciplina, sea real o sea irreal, porque obviamente que él está viniendo a ese pueblo, que ese pueblo solamente tiene un Elohim. Entonces Dios, a la menor murmuración del pueblo, usaba su poder y les enviaba castigo, como la serpiente venenosa. El punto siguiente es subirlo en lo más alto del templo para que él se tire de ahí hacia abajo, para que Dios envíe a sus ángeles a sostenerlo y tropiece abajo y no tropiece abajo. La cuestión es probar al Padre, actuar rápidamente. Sabemos que el Padre mismo está en la forma de Hijo, sin usar el poder divino. El secreto de la cuestión está donde Jesús cita el texto: no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4, 5 y 7. Mateo 4, 5 al 7. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en su mano te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Dónde encontramos eso también? Deuteronomio 6:16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentaste en Masa. Salmo 95, 8 al 9. NTV. Dice el Señor: no endurezcan el corazón como Israel en Meriba, como lo hizo el pueblo en el desierto de Masá. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia,
a pesar de haber visto todo lo que hizo. El pueblo tentó al Señor y puso a prueba la paciencia del Señor. Y el Señor les envió serpientes ardientes o venenosas. Toda la cuestión del capítulo de la tentación en Mateo 4 está toda relacionada con Israel, que Dios decía que era su hijo primogénito, donde lo castigó y disciplinó lo disciplinó duramente durante 40 años y lo hizo tener hambre. Entonces Dios mismo, en la forma de hijo, se disciplina de igual manera, dando a entender que es una forma justa, como lo hizo antes con ese hijo que antes disciplinaba. También eso podemos ver como él se sometió a ser colgado como la serpiente en el desierto. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tengo que ser levantado, o sea, igual. Entonces, si vemos que él también tuvo que ser levantado como la serpiente, entonces también él tenía que someterse a las pruebas, a la disciplina en la cual él sometió a esas gentes. Así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así tengo que ser levantado. La serpiente que causó la muerte al pueblo, esa misma serpiente cazada y muerta, pero hecha en cobre en una forma representativa, el que la miraba quedaba curado. En esa misma forma Dios lo hizo en la forma del Hijo. Fue levantado como la serpiente que causaba la muerte con su mordida. Y que luego el que le miraba mientras estaba colgado, quedaba curado. En la misma Biblia dice que Dios es el que hiere y también sana. Él hace morir y hace vivir. La serpiente es también símbolo de Dios, que representa el mal y el bien. La serpiente que causó el mal también fue causa del bien. La enfermedad y la cura. No por casualidad, el símbolo de la medicina tiene como símbolo la serpiente. Muy bien. El cuestionario de un trinitario. El cuestionario de un trinitario. Si tú dices que el Padre era que estaba encarnado y que se hizo llamar Jesús, entonces cuando Jesús dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen, es mentira. Y cuando dice, Dios mío, ¿por qué me han desamparado? Es mentira también eso. No es una mentira malintencionada. Es parte de la parábola padre e hijo. Y parábola significa narración de sucesos fingidos o ilustración enigmática. Ya yo hablé de eso antes, en los temas anteriores. En esa narrativa de fingir que hay un Padre encima de él, que está en el cielo, cuando en realidad era el Padre mismo que estaba ahí. Él tenía la forma peculiar de hablar en tercera persona. Por ejemplo, el Hijo del Hombre.
El Hijo del Hombre este y el Hijo del Hombre aquello. Aunque eso del Hijo del Hombre se trata de otro personaje que está en Daniel, el verdadero Mesías, porque Yahweh solamente hizo un papel de Mesías con la intención de proyectar en el futuro lo que haría el nuevo Mesías. Yahweh dejó de ser humano, dejó esa posición de Mesías y se fue a hacer lo que era antes, el Padre Todopoderoso. Entonces, mientras él estuvo colgado en la cruz o el árbol, todo el que pasaba le injuriaba, diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Verso 40. Todo lo que pasaron, y hasta los principales sacerdotes y los escribas y los fariseos y los ancianos, mencionaron la palabra clave: eres hijo de Dios. Verso 43. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Todo lo que todos solo escuchaban la parábola de él, de presentarse como el Hijo de Dios, o que sería llamado el Hijo de Dios, no que es. Todo el que estaba ahí presente no estaba exceptuado de la profecía de Isaías, donde el pueblo no tiene que entender, porque está cegado sus ojos y tapados sus oídos. Todos los de ese pueblo tenían que quedarse escuchando solo lo fingido por él, la parábola: soy hijo de Dios. El texto 46, donde Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Los que estaban ahí presentes entendieron que llamaba a Elías. Verso 47. Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él no dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Sino: Dios mío. Vuelvo a repetir. No dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Dices: sino: Dios mío. Y los temas que le escuchaban entendieron que llamaba a Elías. El buen entendedor comprende algo. La divinidad ha abandonado lo humano. Si lo divino no mortal abandona lo humano, no puede morir. Y eso es lo que sucede, que lo divino no mortal o inmortal abandona lo humano para poder morir. Porque si él tiene que entregar su vida ahí, si la divinidad no abandona eso, ese cuerpo, lo humano, ¿cómo va a morir? Porque no puede morir. Para tener que morir, tiene que abandonar la parte divina, todopoderosa de Dios, que no muere. Tiene que abandonar ese cuerpo. Tiene que retirarse para que se pueda morir, porque nunca va a morir. Entonces, realmente
Eso fue lo que sucedió. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso es lo que sucede. La parte divina, porque debemos recordar que Pablo escribió, y me comprendí eso, que Dios fue el que se manifestó en carne. En Cristo, ese Jesús, lo humano, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad o de la divinidad. Si la divinidad, si esa plenitud divina no se retira de ese cuerpo, no puede morir. Ahí no dice Padre porque me ha desamparado. Es Dios mío, la divinidad. En el Evangelio de Juan está registrado también que estaba ahí presente su madre y la hermana de María, María mujer de Cleofás y María Magdalena. Todas las Marías estaban ahí presentes. El discípulo amado, en el verso 30 del capítulo 19, solo registró que cuando le dan a tomar el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. En Mateo, cuando él clama, que piensan que llama a Elías, uno de los que están ahí, de los que están presentes, sale corriendo y le da vinagre. Pero en Juan solamente dice, cuando le dan el vinagre, ponen el vinagre, consumado es. O sea, que no registra esa palabra de cuando lo abandona. Dios mío, porque me has abandonado. No es que lo hace mentiroso Señor Trinitario. No es que lo hace mentiroso. Si yo digo que el Dios Padre era el que estaba ahí encarnado y se hizo llamar de Jesús, entonces cuando él dice, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen, es mentira. Y cuando dice Dios mío, porque me ha desamparado, es mentira. No, ya te expliqué. Eso es parte de la parábola. Si lo divino no se retira, no lo abandona, no se puede morir literalmente. Entonces no existe otra explicación a eso. Literalmente no es que le está diciendo a un padre arriba de él, que está en un cielo por allá, que lo está mirando. Es realmente el Padre Dios, que era el verbo en el principio, fue el que vino y se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios, el único que hay, Dios mismo es el verbo. Reina Juan 1.1 en la Reina Valera 1865. En el principio ya era el verbo, y el verbo era con Dios, y Dios era el verbo. Dios era el verbo. Reina Valera contemporánea, el mismo texto. En el principio ya existía la palabra es verbo, y la palabra estaba con Dios, y Dios mismo era la palabra, y Dios mismo era el logos, y Dios mismo era el verbo. Ese verbo que ellos mismos fue el que vino y se hizo carne, o
ese Dios mismo que es la palabra fue el que se manifestó en carne, o se hizo visible en carne. Y con esto voy a terminar esta parte 3. Hasta una próxima parte. Dios, lo divino, lo humano que se hizo llamar Yahshua o Jesús, si no lo abandona, lo que Pablo dijo que en ese Cristo habitaba toda la plenitud de Dios. Si esa plenitud de Dios totalmente no lo abandona a ese cuerpo, no se puede morir ahí. Y eso fue lo que pasó, que la divinidad abandona lo humano para que pueda morir. Y esa misma divinidad es la que resucita lo humano de nuevo, de vuelta. Por eso cuando encontramos que dice, y Dios resucitó a Jesús. Entonces eso es lo que pasa. Lo divino resucita lo humano. Ya eso ya lo expliqué bien. Hasta una próxima entrega o capítulo o parte de la deidad.